En principio, los resultados quizá no hayan respondido a las expectativas que se habían generado, pero en cualquier caso estamos donde nos han querido poner los ciudadanos turolenses y aragoneses, y desde ahí trabajaremos como hemos hecho siempre, como hemos estado haciendo en el Congreso. Trabajaremos con ahínco y con toda la ilusión para que este proyecto, que como hemos dicho siempre es un proyecto a medio plazo, se consolide, se fortalezca y seamos capaces de facilitar a Aragón una herramienta de participación política propia que lo defienda a nivel del Estado con su peso específico e internamente apueste de verdad por el desarrollo de la comunidad autónoma en equilibrio territorial, dando oportunidades a todas sus comarcas y a cada uno de sus municipios. Para nosotros la valoración es positiva porque entramos con la fuerza que han decidido los aragoneses, pero bueno, agradecemos el trabajo a todos los integrantes de las listas municipales, todos nuestros grupos sectoriales, los que han estado trabajando en este proceso electoral, y vamos a coger con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar, como siempre ha hecho Teruel Existe, para que de una vez por todas cambiemos y corrijamos el modelo de desarrollo que ha seguido hasta ahora Aragón y seamos capaces de orientarlo hacia una comunidad autónoma más próspera y más fuerte, precisamente porque sea capaz de hacer el esfuerzo de desarrollarse en equilibrio territorial. Muchísimas gracias a todos, a los que nos han apoyado, a los que lo harán en el futuro, estamos convencidos, y este proyecto va para adelante y estamos contentos, estamos muy satisfechos y vamos a empezar a trabajar en algunas ciudades como Teruel. Probablemente lleguemos a ser la segunda fuerza política. A nivel conjunto de la provincia somos la tercera fuerza política. Creo, si no me equivoco, que entramos en Diputación Provincial con cuatro diputados, con lo cual obviamente es evidente que vamos a tener mucho que decir en la formación de las comarcas, mucho que decir en la formación de la Diputación Provincial, y lo iremos viendo los próximos días. Pero bueno, satisfechos precisamente por eso, porque esto evidencia que es un proyecto global de todas las comarcas turolenses, de todas las comarcas aragonesas, y que vamos a entrar en Diputación con capacidad de decidir quién gobierna la Diputación. Muchas gracias. Enhorabuena. A vosotras.